Bienvenidos al informativo de Magnificat.tv, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia, y estos son nuestros titulares. El Papa Francisco ha muerto. Eran las 7:35 de la mañana del lunes de Pascua, 21 de abril, cuando el romano pontífice entregó su alma a Dios. Tenía 88 años. Falleció el Papa. La Iglesia queda en una situación conocida como sede vacante, que dura hasta la elección del nuevo pontífice. Si jurídicamente la Iglesia queda en un estado de sede vacante, más que nunca queda en un estado de oración, rezando por el Papa muerto y por su sucesor. Una parte importante del gobierno de cualquier papa es la actividad que ha realizado, sobre todo a través de las encíclicas y las exhortaciones apostólicas. Una vez fallecido el papa, los cardenales electores tienen autorización para hablar entre ellos, a fin de preparar la elección del que será el siguiente pontífice de la Iglesia. A las 7:35 de la mañana del lunes de Pascua, 21 de abril, el Papa Francisco entregó su alma a Dios. Tenía 88 años. El Vaticano lo hizo público a las 9:52 de la mañana. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ha fallecido en su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano. Eran las 7:35 de la mañana, según dio a conocer el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Iglesia Católica, que es al que correspondía dar la noticia. La oficina de prensa del Vaticano lo hizo público a las 9:52. Hace poco, Su Eminencia el Cardenal Farrell ha anunciado con tristeza la muerte del Papa Francisco con estas palabras: Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre, decía el comunicado de la Santa Sede. Toda su vida, continuaba el comunicado, estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Finaliza así un pontificado de 12 años que comenzó en 2013. Su última etapa ha estado marcada por un lento pero evidente declive físico. El 14 de febrero tuvo que ser internado en el Hospital Gemelli, aquejado de una neumonía doble, a causa de la cual estuvo en grave riesgo de muerte en 2 ocasiones. El 23 de marzo fue dado de alta y regresó al Vaticano, iniciando así un tiempo de convalecencia que los médicos habían ordenado que no fuera inferior a 2 meses. Sin embargo, no mucho después, el Papa ya empezó a hacer salidas y reunirse con sus colaboradores y otras personas, como los reyes de Inglaterra o el vicepresidente de los Estados Unidos. La última de estas salidas fue la del domingo de Pascua, un día antes de su muerte. Estuvo presente en la plaza de San Pedro, felicitando a los fieles y dando la bendición Urbi et Orbi, y después dio un breve paseo en el papamóvil por la propia plaza. Aunque se le vio muy agotado y con respiración jadeante, el hecho de que se expusiera al público de ese modo no permitía pensar que su final estaba tan próximo. Había nacido el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Ha sido el primer papa hispanoamericano de la historia. Una vez muerto el Papa Francisco, la Iglesia queda en una situación llamada de sede vacante, gobernada por un pequeño grupo de cardenales con poderes limitados. La Iglesia acaba de entrar en lo que se conoce como sede vacante, un periodo sin tiempo de duración estipulado.
el Camarlengo y el Colegio de Cardenales se encargarán del gobierno de la Santa Sede y de la propia Iglesia hasta que salga elegido un nuevo Papa en el próximo cónclave. Este periodo de interregno ha sido regulado con detalles por la legislación canónica, teniendo en cuenta que se trata de un periodo delicado para la vida de la Iglesia. En cuanto el Papa fallece o renuncia, se retira el sello, se clausuran los apartamentos papales y comienza propiamente la llamada sede vacante. El gobierno de la Iglesia queda reducido a los asuntos ordinarios o inaplazables. La misión fundamental del Camarlengo, Cardenal Farrell, y del decano del Colegio de Cardenales, Cardenal Re, en este periodo de sede vacante, será la organización del cónclave, asegurar los derechos de la sede apostólica y organizar las exequias del Papa fallecido. A la muerte del Papa, todos los jefes de los dicasterios de la curia, tanto el secretario de Estado como los prefectos y los presidentes, así como los miembros de los mismos dicasterios, cesarán en sus cargos. Se exceptúan el camarlengo y el penitenciario mayor. Tampoco cesan el cardenal vicario de la diócesis de Roma, el cardenal arcipreste de la Basílica Vaticana, ni el vicario general para la Ciudad del Vaticano. El cardenal Camarlengo reclamará a todas las administraciones de la Santa Sede las relaciones sobre su estado patrimonial y económico, así como las informaciones sobre asuntos eventuales. La Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede deberá aportar el balance general del año anterior, así como el presupuesto para el año siguiente. Está obligado a someter esas relaciones y balances también al Colegio de Cardenales. El conclave comenzará en la fecha establecida por los cardenales, aunque suele celebrarse entre 15 y 20 días después de la muerte o renuncia del pontífice. Según el motu propio publicado por Benedicto XVI, podrá adelantarse si así lo estima oportuno el colegio cardenalicio. Una consecuencia de la sede vacante es que no se podrá llevar a cabo la canonización del beato Carlo Acutis, prevista para este domingo. Ha sido aplazada sin fecha y más adelante será el nuevo Papa el que decida cuándo será canonizado. Son miles las personas que ya están en Roma o en camino hacia ella para participar en esta canonización. A la muerte de un papa, los católicos son convocados a rezar por el alma del difunto y por el que será designado como su sucesor cuando se reúne el cónclave. En abril de 2024, Francisco aprobó el nuevo ritual que se deberá seguir tras su muerte. Buscaba simplificar y adaptar algunos ritos para que la celebración de las exequias del obispo de Roma exprese mejor la fe de la Iglesia en Cristo resucitado. La tradición y el protocolo dictan que cuando los médicos de la Santa Sede dictaminan la muerte del pontífice, se firma el documento de la defunción y comienzan los rituales propios de esta situación. En cuanto se declara oficialmente que el Papa ha muerto, todos los presentes en la sala se arrodillan y comienza el rezo de los responsos. Los canónigos penitenciarios se turnarán en los turnos de vela. Se colocarán 4 velas a los pies de la cama del difunto y un recipiente con agua bendita y el hisopo junto al lecho mortuorio, para los responsos de los obispos que vengan a visitar al difunto. Tradicionalmente, es el prefecto de la Casa Pontificia quien debe dar a conocer la noticia al cardenal Camarlengo, al responsable de la Secretaría de Estado y al maestro de las celebraciones litúrgicas del Santo Padre. Sin embargo, desde que el Papa Francisco destituyó a Monseñor Ganswein como prefecto de la Casa Pontificia, ese cargo no ha sido ocupado por nadie. En este momento no hay prefecto de la Casa Pontificia. El cargo quedó vacante tras la muerte de Benedicto XVI, cuando Francisco retiró al arzobispo George Ganswein, gran ayudante de Benedicto XVI, de esa función. El cardenal Camarlengo tiene la función ritual de comprobar la muerte del pontífice. Llegó vistiendo estola violeta y entró en la sala del cadáver acompañado de un destacamento de la Guardia Suiza con alabardas que expresan así que apoyan su nueva autoridad superior.
El camarlengo se acercó al difunto y con un pequeño martillo de plata golpeó suavemente la frente del cadáver. Lo hizo 3 veces, dejando pasar 3 minutos entre cada vez. Además, pronunció el nombre de pila del difunto como animándole a despertar. Lo hizo en presencia del maestro de celebraciones litúrgicas, que durante estos momentos hacía de notario, de secretario y de canciller de la Cámara Apostólica. Comprobado que el cadáver no reaccionaba, el camarlengo proclamó a los presentes y al mundo: Vere Papa mortus est. Verdaderamente el Papa ha muerto. Inmediatamente, el camarlengo retiró el anillo del Papa de su dedo, con el que se firmaban sellos. A continuación, rompió el anillo y el sello de plomo del Papa, para impedir que se usen para falsificar documentos. En las misas de todo el mundo ya no se menciona al Papa, y solo se menciona al obispo de cada lugar. En Roma, donde el obispo era el Papa, se menciona en las misas al colegio cardenalicio. Se declaran 9 días de luto riguroso. Los restos mortales del difunto serán revestidos con sus ornamentos de obispo. La mitra, sencilla, blanca, en señal de luto. La casulla, de color rojo, también sencilla. El palio, banda de lana blanca en forma de escapulario con cruces negras o rojas, símbolo de arzobispo. Y la férula papal, o cruz, que hace de báculo pastoral. Técnicos funerarios tratan su cuerpo para que aguante 3 días de funerales. Al menos 3 días el cuerpo del fallecido se expondrá a la veneración de los fieles en la Basílica de San Pedro. El féretro debe ser de madera, con interior de zinc. Sobre el ataúd se coloca un crucifijo y una Biblia abierta. En su interior se deposita un tubo de metal con su acta de defunción y algunos signos de su pontificado. El Papa Francisco pidió ser enterrado en Santa María la Mayor, la basílica romana donde visitaba el icono de la Virgen Salud del pueblo romano antes y después de cada viaje internacional. Las misas por el alma del difunto se mantienen 9 días tras su muerte. En el entierro, cuando el ataúd toca el suelo, el camarlengo le echa una cucharada de tierra y dice: Memento homo quiat pulvis esset in pulverem reverteris. Recuerda, hombre, que eres polvo y en polvo te convertirás. Los cardenales también echan un poco de tierra, pero sin pronunciar palabra. Una vez concluido todo este ritual, se corre la lápida de granito que cierra la tumba y así concluyen los ritos fúnebres. Mientras tanto, la iglesia entera está recogida en oración, pidiendo por el alma del difunto pontífice y por el que será elegido sucesor de San Pedro y vicario de Cristo. Todo papa ejerce una función magisterial a través de los grandes documentos, encíclicas y exhortaciones apostólicas que publica. El Papa Francisco publicó en sus 12 años de gobierno de la Iglesia 4 encíclicas. La primera, junio de 2013, fue Lumen Fidei, escrita por Benedicto XVI y que él retocó para darle su sello personal. Después vino Laudato Si, en mayo de 2015, ya exclusivamente suya, dedicada a la ecología. La siguió Fratelli Tutti en octubre de 2020 sobre la fraternidad universal. La última fue Dilexit Nos en octubre de 2024 sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Tan importantes como las encíclicas en el pontificado del Papa Francisco han sido sus exhortaciones apostólicas, algunas de las cuales crearon notable polémica. Las más importantes fueron Evangelii Gaudium, noviembre de 2013, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. Amores Laetitia, marzo del 2016, en la que se abre la puerta a la comunión de los divorciados vueltos a casar civilmente. Querida Amazonía, febrero 2020, en la que se preveía que al menos los hombres casados pudieran ser ordenados sacerdotes, lo cual no ocurrió. Importante ha sido también el motu proprio Traditionis Custodes, por el que se restringe la celebración de la misa tradicional y que levantó una gran oleada de protestas. Aunque no lleva su firma,
se publicó con su autorización la declaración Fiducia Supplicans en diciembre de 2023 por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, por la que se abría la disponibilidad de bendecir a las parejas homosexuales, aunque debido a las protestas, esta posibilidad quedó reducida a circunstancias muy particulares. Entre otras cosas, el Papa Francisco introdujo la posibilidad de que en el Sínodo de los Obispos participaran laicos, hombres y mujeres con derecho a voto al mismo nivel que los obispos. Durante su pontificado, Francisco llevó a cabo 47 viajes apostólicos. El primero fue a Brasil en julio del 2013, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. El último a la isla de Córcega, Francia, el pasado 15 de diciembre. No ha visitado su país natal, Argentina. Mientras el Papa esté vivo, aunque esté enfermo, los cardenales no pueden hablar entre ellos de quién será su sucesor, pero sí pueden hacerlo cuando el Papa ha muerto. Una vez muerto el Papa, los cardenales empiezan a hablar entre ellos, sin prohibición alguna, sobre quién debe ser elegido nuevo obispo de Roma y vicario de Cristo. De los 252 cardenales actualmente existentes, solo 134, los menores de 80 años, entrarán en el cónclave. El elector más anciano es el emérito de Madrid, Carlos Osoro, que cumple 80 años el 16 de mayo. La composición del colegio cardenalicio es compleja y se puede decir que muchos de los cardenales no se conocen entre sí. Los elementos más fácilmente cuantificables, designación, procedencia, edad, ofrecen información importante, pero no la más relevante. Según su nombramiento, 5 fueron designados por San Juan Pablo II, 23 fueron designados por Benedicto XVI, 108 fueron designados por Francisco. Puede parecer garantizada la elección de un candidato de la línea del Papa difunto, pero en el cónclave de 2013, con una amplia mayoría de cardenales elegidos por Juan Pablo II y Benedicto XVI, el elegido no fue el ratzingeriano que casi todos los analistas esperaban. Según su procedencia, Europa sigue en cabeza. 53 provienen de Europa, 23 provienen de Asia, 18 provienen de África, 14 provienen de América anglófona, 24 provienen de Iberoamérica, 4 provienen de Oceanía. Italia es el país con más cardenales, 18. Otro dato importante, sobre todo para ver quién puede ser elegido, es la edad. En torno al 5% tienen menos de 60 años. En torno al 35% tienen entre 60 y 70 años. En torno al 60% tienen entre 70 y 80 años. La media de edad al ser elegidos de los 11 últimos papas es de 67,18 años. En los próximos días empezarán a circular nombres de cardenales a los que se les consideran papables. De algunos ya se habla desde hace tiempo, como es el caso de los cardenales Parolin, Tagli o Zupin, pero con frecuencia se cumple el dicho de que el que entra al cónclave como papa sale de él como cardenal. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la muerte del Papa Francisco y el escenario que se abre ahora para la Iglesia. El Papa Francisco ha muerto. Estaba convaleciente de una gravísima enfermedad, una neumonía doble, debido a la cual ha estado casi 40 días en el hospital, pero había sido dado de alta y todo parecía indicar que su salud estaba mejorando, tanto por lo que decían los médicos como por sus cada vez más frecuentes salidas. Es verdad que la última de ellas, esto lo estoy grabando en el mismo día que el Papa ha fallecido, hoy, lunes de Pascua, la última de sus apariciones públicas, ayer, domingo de Pascua, para dar la bendición Urbi et Orbi, se le veía notablemente desmejorado, pero nada hacía suponer que podía morir pocas horas después. De hecho,
no solamente su aparición para la bendición Urbi et Orbi, sino el que estuviera paseando en el papamóvil por la plaza en medio de la gente era un signo de que su salud era al menos suficientemente firme y fuerte. Todo parece indicar, aunque no es oficial, que la causa de la muerte ha sido un ictus. Tenía 88 años y ha gobernado la Iglesia durante 12 años, cuando fue elegido después de la renuncia del Papa Benedicto XVI a seguir ejerciendo el pontificado. ¿Qué hay que hacer en este momento? Lo que hay que hacer en este momento es rezar. En primer lugar, rezar por el Papa difunto. Ahora, lo que necesita Francisco, lo que necesita Jorge Mario Bergoglio, es que recemos por su alma. Se encuentra ya delante de Dios nuestro Señor, se encuentra ya delante del rostro misericordioso de Dios, el único que puede verdaderamente juzgarle a Él y a cada uno de nosotros. Le hemos acompañado, desde luego los franciscanos de María y yo personalmente, le hemos acompañado durante su enfermedad con nuestras oraciones. Del mismo modo que le hemos acompañado durante todo su pontificado, para que fuera dócil al Espíritu Santo. Le hemos acompañado rezando y ahora seguimos acompañándole, pidiendo por su alma. Y del mismo modo hemos hecho con los papas precedentes, San Juan Pablo II, Magno, o Benedicto XVI, el Papa humilde. Y si Dios quiere, lo haremos también con el que dentro de unos días, no muchos, sea elegido por los cardenales como su sucesor. El Papa ha muerto, pero la Iglesia vive. Por eso hay que rezar por el alma del difunto y hay que rezar especialmente por la Iglesia. La Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sigue viva. Hay que aclarar una cosa. Cualquier papa no es sucesor del que le ha precedido. Cualquier papa es sucesor de San Pedro. No es sucesor del anterior. Benedicto XVI no fue sucesor de San Juan Pablo II, fue sucesor de San Pedro. Y Francisco no fue sucesor de Benedicto XVI, fue sucesor de San Pedro. Y el que venga no será sucesor del Papa Francisco, será sucesor de San Pedro y vicario de Cristo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces se olvida de que el Papa, como obispo de Roma, como vicario de Cristo, que tiene la jurisdicción universal sobre toda la Iglesia católica, no es, sin embargo, el dueño de la Iglesia. No puede hacer lo que él quiera con el dogma, con la liturgia, con eso que llamamos el depósito de la fe. No es el dueño, es un servidor. Es el servidor de los hijos de Dios, de los miembros de la Iglesia, y tiene la sacratísima, difícil misión de transmitir íntegro ese depósito de la fe que ha recibido de su predecesor, que a su vez lo recibió del anterior, y nos remontamos hasta San Pedro, y de recibirlo y transmitirlo a su vez íntegro al que le seguirá. Por supuesto que en ese depósito de la fe puede haber cambios, debe haber cambios, pero siempre en continuidad con lo anterior y sin traicionarlo.
Hace 500 años no se hablaba de la inseminación artificial o de la fecundación in vitro o de la ética de la ingeniería artificial o de la bomba atómica. Porque esas cosas simplemente no existían. La Iglesia actualiza el mensaje siendo fiel a lo anterior. Hay un problema nuevo, una situación nueva, actualiza ese mensaje, pero siempre en continuidad, en fidelidad a eso que ha recibido y que después tendrá que transmitir. Por eso, hay que pedirle al Señor desde ahora mismo que ilumine la mente y el corazón de los cardenales que van a participar en el cónclave dentro de pocos días, a primeros de mayo, entre el 6 y el 11 será convocado el cónclave, para que sean fieles a Dios. No es tan importante cuál es su nacionalidad, su ideología o quién les nombró cardenales. Estos días se hacen muchas quinielas. Los que fueron nombrados por Francisco, los que fueron nombrados por Benedicto, los que... Hay que rezar para que el que sea elegido sea fiel a Jesucristo y entienda que no es el dueño del mensaje, sino el siervo del mensaje. Y entienda que no es el sucesor de Francisco, sino el sucesor de San Pedro. Hay que rezar por el alma de Francisco y hay que rezar por los cardenales que van a elegir al sucesor, por los cardenales que dentro de poco se reunirán en cónclave y que elijan pensando en el bien de la Iglesia. Personalmente, tengo que decir que he conocido al Papa Francisco y he estado con él muchas veces y que siempre ha sido amabilísimo conmigo. Desde la época en que le conocí en Buenos Aires, cuando él nos abrió las puertas a los franciscanos de María para que pudiéramos estar presentes oficialmente en la capital argentina, la época en que coincidí con él, yo como consultor, él como miembro del Pontificio Consejo de la Familia, o ya después elegido Papa, las veces en que he estado con él en bastantes reuniones o incluso en misas en la capilla de Santa Marta cuando las hacía abiertas a un selecto, a un reducido grupo de personas. Siempre ha sido amable conmigo. He disentido, creo que pacíficamente y sin agresividad, en algunos casos, de algunos puntos de su magisterio. Pienso, por ejemplo, el tema, la cuestión de fiducia supplicans, la bendición, de aquella manera, pero bendición de las parejas homosexuales. Nunca he recibido un ataque, una crítica, una amenaza, no solo por parte de él, sino tampoco por parte de sus más próximos colaboradores. Por eso creo, y no me siento capaz de hacerlo, es que creo que no es el momento ahora de juzgar su pontificado y mucho menos de juzgar su persona. Su persona la juzga Dios y su pontificado lo juzgará la historia. Pero en este momento aún el cuerpo del Papa está, como se suele decir, todavía caliente. Ha muerto esta mañana. Aún posiblemente no ha terminado la operación de embalsamiento para él. Seguramente en las próximas horas ya será llevado a la Basílica de San Pedro a lo largo de lo que queda de día o en las primeras horas de mañana después de que acabe ese proceso de embalsamamiento. Por eso no creo que sea el momento, ni siquiera desde un punto de vista humano, de hacer un juicio sobre su pontificado. Quiero recordar ahora la amabilidad con que me trató siempre, el afecto y el respeto
aunque a veces haya podido disentir de algunas de las cosas que él o su equipo han enseñado. Y quiero recordar también el gran amor que le tenía a la Santísima Virgen. De una forma particular, me imagino que a la Virgen también allí en Argentina, pero de una forma particular en Roma, a la antigua imagen de la Salus Populi Romani, la Salus, como se la llama popularmente en la ciudad eterna. Ese pequeño y bellísimo icono está custodiado, conservado en la Basílica de Santa María la Mayor, y allí el Papa, siempre que podía, acudía a rezar. Un viaje o cualquier otra excusa, allí estaba el Papa rezando ante la Salus. Y de hecho, la última vez ha sido no hace mucho, saliendo del hospital para ingresar en el Vaticano, hizo desviar la comitiva contra todo pronóstico para ir a Santa María la Mayor y hacer un momento de oración ante esta imagen. Estoy seguro de que este amor a la Virgen será para él una gran ayuda en este momento delante de Dios, porque no hay mejor abogada que nuestra Madre, que lo es de todos sus hijos, pero especialmente de aquellos que tanto la han querido. Por eso ahora, cuando hace tan poco tiempo hemos sabido que el Papa ha muerto, ahora quiero pedir oraciones por su alma y quiero pedir oraciones por la Iglesia. El Papa ha muerto, la Iglesia vive. Quiero pedir oraciones por los cardenales, todos ellos, especialmente los cardenales electores, los que tienen menos de 80 años, para que se pongan delante de Dios y al margen de sus ideologías se dejen inspirar por el Espíritu Santo y elijan a la persona, al que va a ser el vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, que sea capaz de mantener la Iglesia unida, que logre impedir los cismas y que transmita íntegro el depósito de la fe que con tanto esfuerzo y sacrificio la Iglesia ha mantenido y defendido durante 2000 años. Que Dios proteja, bendiga y trate con misericordia al alma del Papa Francisco. Si deseas estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de información Magnificat.tv. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.